Vale, bueno, pues vamos a empezar con la segunda mesa que promete, porque en la mesa de educación se ha mezclado también, al ser el mundo de la discapacidad un ámbito tan transversal, porque hablamos de la persona, pues se ha cruzado educación, empleo, hay mucha preocupación por parte de las familias y de las entidades. Así que vamos a empezar. Voy a presentar primero a los ponentes y luego haré una pequeña introducción. Para empezar, tenemos aquí a Paloma Arias Perero, directiva en el sector hotelero con más de 20 años de experiencia en gestión de personas y cultura organizacional. Senior Director of People and Culture en Four Seasons Hotels and Resorts, donde lidera estrategias de recursos humanos para potenciar talento, cultura corporativa y desarrollo profesional en uno de los principales grupos hoteleros. Además, ha gestionado proyectos complejos como la transformación de plantillas y rebranding de hoteles. Gabriela Martín, licenciada en Biología y doctorando en Comportamiento Animal y Humano de la Facultad de Psicología. Tiene estudios artísticos en Guildford School of Acting and Dance, bailarina con formación en danza contemporánea, clásico y flamenco, y título maestro Método Psicoballet Maite León. Es coreógrafa, diseñadora de vestuario y directora artística de la Fundación Psicoballet Maite León desde el 2006. Especialista en escena inclusiva, trabaja habitualmente en escena comunitaria y con entidades de distintos colectivos en riesgo de exclusión social, siempre potenciando la fuerza escénica de cada persona. A continuación, Sandra Cabezudo, formada en Económicas, Restauración y Trabajo Social, ha combinado esta formación para construir proyectos con impacto. Tras varios años de experiencia en el sector de la restauración, hoy es CEO, junto con Pablo Avellanas, que también nos acompaña, de la Escuela de Hostelería Brulé y del restaurante Brutal Club. Su trabajo destaca por unir excelencia gastronómica, innovación social y un firme compromiso con la inclusión. Y por último, Albert Campabadal, el más veterano de esta mesa, emprendedor y líder empresarial español enfocado en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Es presidente del Grupo SIFU, es presidente de honor del Grupo SIFU, presidente del CED, que es el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, y también es presidente de CONACE, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Muy bienvenidos a los cuatro. Muchas gracias. Para poner en contexto un poco toda esta situación y para entenderlo, aunque realmente hemos hablado de aquí podríamos estar 300 personas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un éxito, porque un sábado por la mañana hay bastante representación de familias, de empresas, de entidades, de profesionales. Así que enhorabuena, la verdad. Hablamos a los convencidos, no nos tenemos que convencer. Pero bueno, está bien también compartir experiencias y compartir reflexiones. Durante años hemos hablado de inclusión laboral, hemos aprobado leyes, creado programas y firmado compromisos. Y sin embargo, cuando miramos las cifras, la realidad sigue siendo incómoda. Las personas con discapacidad intelectual siguen estando fuera del mercado laboral. Así que hoy no estamos aquí para repetir discursos sobre inclusión. Estamos aquí para preguntarnos qué barreras siguen existiendo y quién tiene el poder de derribar esas barreras. Antes de empezar, me gustaría poner sobre la mesa algunos datos. En España, casi 2 millones de personas con discapacidad, hay 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral, pero solo 3 de cada 10 acceden al empleo. La tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 27-28%. Si hablamos de discapacidad intelectual, es del 24%. La tasa más baja dentro del colectivo. Y muchas de ellas, de ese 24-28%, acceden solo al trabajo a través de centros especiales de empleo o de programas de empleo con apoyo. Esto nos plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando entre el talento y las oportunidades reales de empleo? Y como aquí no venimos de hablar de cifras, sino venimos de hablar de personas, de talento y de cómo construir modelos de empleo sin barreras, quisiera empezar preguntándoos,
Y empiezas tú, Paloma, si no te importa. Si mañana desapareciera la palabra inclusión dentro de la política empresarial, ¿seguiría habiendo oportunidades reales o realmente retrocederíamos? Bueno, la bola mágica no la tengo. Lo primero que quiero es agradecer a Lola que me invitara. Desde luego considero que ella sí que es una troyana y que lleva muchos años recordándonos a todos lo que es la discapacidad y la importancia que tiene en la sociedad en general. Así que muchas gracias. Desgraciadamente yo creo que si desapareciera la palabra retrocederíamos, por lo menos en el ámbito laboral en el que yo me muevo. El hecho de que se haya trabajado tanto a nivel de lenguaje por recordar lo que es la inclusión y la discapacidad ha hecho que también la sociedad se acerque mucho más en todos los ámbitos, desde la literatura, desde el cine, y todos tenemos en mente muchas de esas películas, desde las redes sociales. Hay mucha gente que ya se puede expresar y hay una parte de comunicación. Porque en el fondo yo creo, y es mi opinión personal, que es que no estamos acostumbrados, ni lo estábamos. Era un colectivo muy alejado del día a día de la sociedad. Y hasta que no se conoce, no se entiende que forma parte de la vida. Y ya no quiero decir nada a nivel laboral, porque como decía alguien del público esta mañana, las empresas, en el fondo, lo que quieren es ganar dinero. Entonces, la vía de entrar a través de un concepto que es la inclusión, a mí me parece positivo. Es lo que a mí me ha ayudado a poner en marcha algunos de los programas que tengo ahora en el hotel. Si desapareciera la palabra, pues no lo sé. A lo mejor estamos ya tan avanzados que esto seguiría, pero creo que no. Sandra, tú como emprendedora, como CEO de un proyecto maravilloso que está teniendo mucho éxito y que encima vais a ampliar, estáis buscando ubicación para un nuevo proyecto, ¿cómo lo ves? A ver, nosotros desde nuestra experiencia, no me parece tan importante que esté o desaparezca la palabra inclusión, sino que la palabra inclusión vaya acompañado de las cosas que tienen que ir acompañadas. Y no sé, es que tengo aquí un lío, me he apuntado muchísimas cosas y creo que el mayor problema es realmente para nosotros, que lo vivimos, que hicimos una escuela de hostelería para personas con discapacidad con todo adaptado. O sea, nosotros creemos que cada uno tenemos una historia de vida y así respondemos al proceso educativo. Esa para mí es la mayor adaptabilidad, pensar en cada uno quiénes somos. Y luego, eso que hablaba antes Irene, que me ha apuntado algunas cosas también claro, es que las empresas que tienen 50 trabajadores tienen que contratar a 1 o 2 con discapacidad, ¿no? Un porcentaje, un 2%. Pero para mí eso es una inclusión que es una exclusión porque el puesto no está adaptado y volvemos a lo mismo. Llega la persona y dice, pero es que me siento más incapaz todavía porque es que no tengo el puesto adaptado. Entonces, nosotros, nuestra lucha es, hemos hecho esta escuela, hemos abierto un bar, vamos a abrir un segundo, y tenemos un 80% de personas con discapacidad contratada y, como decía Albert antes, falta gente formada, pero porque no hay formaciones adaptadas. Entonces, esto es como lo que nosotros hemos detectado trabajando. Llevamos 2 años en la escuela, 8 meses con un bar y, como bien dices, vamos a hablar. Entonces, el problema no es la palabra, es que los actos y todos los programas que hay vayan acompañados de esa palabra. Gabriela, tú tienes un proyecto artístico, tu madre lo fundó en el 80 y todavía estáis ahí dando muchísima guerra. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, aquí estamos hablando de empresas, centros especiales, empleo, emprendimiento, pero tú eres artes escénicas, mundo artístico, que también tiene su aquel. ¿Cómo se vive la inclusión? ¿Cómo lo ven las personas que no tienen discapacidad y que son artistas con respecto a esos compañeros? Bueno, pues en nuestro caso también creo que si desapareciese la palabra inclusión, desgraciadamente, se quitarían apoyos, porque muchas veces los festivales cuentan con apoyos al contratar a compañías inclusivas. Y el mayor reto nuestro es conseguir que compañías no inclusivas contraten artistas con discapacidad o en producciones de televisión o cinematográficas.
¿Cuál es el problema? Las adaptaciones, como estáis comentando. En nuestro caso, muchas veces es, por ejemplo, que hay muchas personas con discapacidad intelectual que necesitan una persona de apoyo, un acompañante, ¿no? ¿Quién asume ese coste? Que en muchas ocasiones se pretende que sea el propio artista quien asuma ese coste, ¿no? Entonces, bueno, pues también está siendo complicado, sobre todo cuando no está en un entorno protegido como es el nuestro, ¿no? En el que todo está adaptado, sino que tienen que salir afuera. Albert, ¿tú qué piensas hoy en la inclusión? ¿Qué pesa más, Albert? ¿Qué pesa más, la ley, la presión social o el descubrimiento del talento una vez que prueban el plato? A ver, ¿Lo repiten? sí, bueno, de entrada, permíteme que te felicite por esta jornada. Permítemelo. Entonces, dicho esto, yo creo que la ley es importantísima porque de alguna manera estamos hablando de personas con discapacidad, no es un hecho menor, el 9% de la población en España tiene discapacidad, la discapacidad está presente en 1 de cada 3 familias, entonces tiene que haber, como sucede en prácticamente todos los países ya de un cierto nivel, una política de discriminación positiva hacia las personas con discapacidad, como sucede en otros ámbitos. Entonces, dicen que una sociedad se mide su calidad por cómo tratan a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que dar el do de pecho. Entonces, las personas con discapacidad, de alguna manera, pues la inserción laboral lo que les permite es una mayor autoestima, un proyecto de vida, una independencia económica y un relacional social. Cuando una persona con discapacidad sale a trabajar, como lo hace el resto de la familia, pues se encuentra con unos compañeros en donde socializa. Entonces esto es importantísimo. Lo que es muy malo es que toda la familia sale a trabajar o a estudiar y aquella persona con discapacidad se quede en casa. Entonces aquí es cuando empiezan realmente los problemas, ¿no? Entonces la inclusión es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria. Paloma, tú llevas a cabo, bueno, has convencido dentro de tu organización para que se contraten a personas con discapacidad intelectual en un ambiente, en un ámbito bastante difícil como es el del lujo. Desde el área de cultura y personas, que es la que lo diriges, el departamento que tú diriges, ¿qué pesa más a la hora de que la inclusión funcione? ¿La convicción de los de arriba o una vez que se ha abierto, aunque sea tímidamente, esa puerta y ha entrado una sola persona, la transformación que se hace en ese departamento o en ese ámbito, en ese trabajo donde está? ¿Los equipos se convencen? ¿Es de abajo arriba, de arriba abajo? ¿Cómo lo vives tú dentro del Four Seasons? La verdad es que el proyecto funciona porque los compañeros lo disfrutan y aprenden junto con las personas que se incorporan con discapacidad. Yo empiezo el proyecto un poco de manera casual. Queríamos sí o sí cumplir el 2%, aunque no estábamos enfocados en personas con discapacidad intelectual. El sector también es difícil para encontrar, con todo el tema de la comunicación, que tengan inglés, que sepan interrelacionarse. Bueno, pues tampoco es fácil y empezamos con un proyecto de digitalización, concretamente también con Alapar. Salió tan sumamente bien que fue lo que me hizo pensar por qué no tirar por ahí, por un colectivo muy concreto. Por supuesto, luego aprendí muchísimas más cosas, pero en mi inocencia, pues dije, pues ¿por qué no tirar por aquí? Porque esto funciona. El hecho de que poco a poco hayamos contratado distintas personas con discapacidad intelectual, unas han funcionado y otras no, como cualquier otro empleado. Pero ha sido la dinámica de la gente que está en el hotel, de los jefes de departamento, de los compañeros, porque se han subido al carro y han entendido
que eso sí era el famoso DIV que tenemos nosotros: diversidad, inclusión y pertenencia. Por eso yo digo que para mí la terminología fue importante. No es que desde arriba no se apoye, pero nosotros, Four Seasons es una empresa que se dedica a gestionar hoteles. No somos dueños, no somos propietarios. Los propietarios, yo les expliqué el proyecto y me dijeron: muy bien, bonita, pero dime qué vas a sacar de ahí. Es decir, que en cuanto hubiera un pequeño fallo en el que ellos vieran que no había productividad, el proyecto se podía venir abajo. Entonces, yo creo que ha sido más la ilusión de los compañeros, la apertura de mente de los jefes de departamento, la ilusión del propio departamento que yo dirijo, de personas, porque creemos a ciencia cierta, y entonces hemos empezado a meter proyectitos pequeños, gente en prácticas en la pastelería, decorar las felicitaciones que hayan sido diseñadas por una persona con discapacidad. Eso no estaba generando empleo, pero estaba generando la dinámica de entender y de acceder a una información que normalmente no tenemos. No quiero alargarme, pero alguien decía antes que las familias se vuelven en investigadoras. Os aseguro que hay muchas empresas en las que hay gente que se tiene que volver investigador, porque no es un sector de fácil acceso, ni tienes comunicación fácil, ni sabes a dónde acudir. Y, por supuesto, mucho mejor las empresas privadas, a la par, Prodis, Fundación Síndrome de Down, que las empresas públicas. En las empresas públicas te hacen unos libros blancos muy bonitos, pero a la hora del día a día, de lo que tienes que poner en práctica, no te sirven de gran cosa. Albert, con los 30 años que tienes de experiencia con empresa privada, empresa ordinaria, empleo, apoyo para el empleo, centro especial de empleo, en fin, tú eres conocedor de todas las formas y maneras de inclusión en el empleo. ¿Cuál crees que tiene mayor impacto a la hora de incluir y cuál es la que tiene más dificultades para incluir a esa persona que tiene discapacidad? Porque vosotros, además, en el grupo SIFU habéis llegado incluso a alcanzar 8.000 empleados, 8.000 y pico, sí. teniendo la mitad con discapacidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, trabajando. Vamos a ver. Nosotros, yo soy ya hace 56 años que soy emprendedor, empresario, dile como quieras, estoy en varios sectores. Y entonces tengo a mi único hermano que tiene discapacidad intelectual y además bastante acentuada. Tengo mi hija también con discapacidad, no es intelectual, pero es bastante importante. Y a un nieto también. O sea que eso de que dicen que de cada 3 familias en una hay una persona con discapacidad, pues en la mía el porcentaje lo he petado. Entonces, sí. Entonces, aquí el tema es pues, que bueno, has de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros, de las 4.000 y pico, 4.500 personas con discapacidad, la mitad son de especiales dificultades. Para los que no conocen esta nomenclatura, especial dificultad son personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental o ya discapacidades físicas, sensoriales o orgánicas con un porcentaje de afectación de más del 65%, un grado de afectación, ¿no? Entonces, desarrollamos, una de las cosas que hacemos es que desarrollamos muchos tipos de trabajo diferentes. Si alguien entra en la página web de SIFU, verá que hacemos de todo. Y esto puede a lo mejor sorprender, pero tiene su sentido, porque cada persona, o sea, las empresas ordinarias normalmente se fijan en aquello que no puedes hacer. O sea, entra una persona en una empresa ordinaria, en el departamento de selección, y le falta un brazo. Y dicen, le falta un brazo. Se fijan en que le falta un brazo, o que tiene una discapacidad intelectual, o se fijan en que anda muy cojo, o se fijan en que tiene que ir a diálisis pues 2 veces por semana. Nosotros lo que hacemos no nos fijamos en lo que no puede hacer, nos fijamos en lo que puede hacer. Esta persona puede trabajar en jardinería,
en una brigada con un supervisor. Esta persona puede estar en una conserjería. Esta persona puede estar fabricando piezas de coches. Esta persona puede estar vendiendo, suministrando y supervisando desfibriladores. O sea, es cambiar totalmente la manera de operar, ¿no? Es cambiar totalmente la manera de operar. Y si nos fijamos, las personas sin discapacidad, al final también lo que ponemos en valor es aquellas cosas que sabemos hacer o que mejor nos salen. A nadie se le ocurriría ir a buscar trabajo a una empresa no teniendo discapacidad y diciéndole, oiga, yo soy muy desordenado, no domino bien el inglés, además me pasa esto y lo otro, lo demás allá. No, te pones guapo y dices, yo sé hacer esto, tengo estos estudios y he conseguido no sé qué, ¿no? O sea que, de alguna manera, esto es lo que hacemos. Desde luego, las leyes últimamente se están complicando en contra del trabajo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Ley de Economía Social quiere expulsar ahora a los centros especiales de empleo que no son de iniciativa social, que tienen origen, o sea, que son de iniciativa empresarial, privada. Cuando, de alguna manera, más del 50% de los empleos que se dan en España a las personas con discapacidad tienen su origen en los centros especiales de empleo. Es una locura, después de tantos años, que ahora se quiera expulsar de la economía social al mayor generador de empleo para las personas con discapacidad. Entidades como la mía, que estamos en las 17 autonomías, ahora nos encontramos que la carga administrativa que te van poniendo las diferentes administraciones, porque en cada autonomía no es igual, es brutal. Es un poco aquello de los payeses que se quejan que están más tiempo haciendo papeles que plantando patatas. O sea, pues la carga administrativa también es muy brutal. Estamos teniendo un aumento exponencial del absentismo dentro de nuestra plantilla. Tampoco hay unas políticas adecuadas para que, porque cuando una persona en un centro especial de empleo se coge una IT, nosotros continuamos pagando el salario como si estuviera trabajando, pero esto nos tiene un coste muy grande. Estamos con índices de absentismo del 20% y en algunos servicios del 40 y 40 y tantos por ciento, cercano al 50% de absentismo. Y esto es trabajar a pérdidas, pero lo estamos haciendo. Pero el Estado pasa, ¿no? O sea, tenemos unas problemáticas y la problemática que hemos hablado antes. El niño acaba su etapa educativa, pero necesita una formación profesional. El Estado también pasa olímpicamente. O sea, que hay muchas cosas que se han de reivindicar y que nos encontramos todos, las familias y las entidades que estamos en el sector, nos encontramos que no tenemos respuesta, Y esto es cada vez peor, y esto es un problema. Sandra, él habla desde el Centro Especial de Empleo. Tú, desde ese emprendimiento, ¿te afrontas esas mismas dificultades de absentismo, de falta de mentalidad, de pocas ayudas, muchísima administración y burocracia, formación? Bueno, vosotros tenéis una escuela, con lo cual la formación ahí quizás sí que la tenéis solventada. Sí, o sea, nosotros lo que vimos antes de formar esto fue este problema que comentaba Albert, de falta formación y luego llegan al trabajo sin estar formados. Entonces intentamos hacer ese total de tengo yo la formación, intento abrir bares, la escuela también tiene un restaurante abierto, que también había otro problema que se había hablado antes de ¿y quién beca todo eso, no? Entonces nosotros dijimos, joder, vamos a crear algo que ellos mismos sean productores de la cosa. O sea, es decir, el Brutal Club ahora mismo funciona, hay 7 personas con discapacidad trabajando y ganan su nómina tan normal porque ellos hacen un trabajo muy bien hecho, obviamente, sin obviar ni la discapacidad ni la adaptabilidad, que es importantísimo. Entonces, nosotros los problemas que tenemos, como somos empresa ordinaria, no somos CEE, que entiendo que va como bastante diferente la ley, aunque somos bastante nuevos, vamos enterándonos de cosas poco a poco, es esto del Estado de te voy a dar una subvención si contratas a una persona 40 horas, nosotros tenemos 0 subvenciones, también para decirlo, 0 ahora mismo. Pero
vienen todas las familias diciéndonos, ay, quiero que mi hijo trabaje, pero que no pierda la prestación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? El caso, hemos tenido 3 meses a una persona de prácticas porque vienen de nuestra escuela y de otras también, ¿no? Que hay algunas formaciones. Juan Guillermo, que trabaja increíble, hemos dicho, vamos a contratarte, ha venido la madre y digo, me ha dicho, no quiero que le contrates porque va a perder la prestación. Entonces, no normalicemos eso, sino que no normalizar a la persona con discapacidad, sino que el Estado coja y diga, no le quitemos la prestación y que trabaje, a ver lo que le dura, porque es que llevamos muchos años sin que estas personas, o sea, las personas con discapacidad trabajen, entonces vamos a ver cómo es el trabajo, cómo es esa adaptabilidad y cómo es esa inclusión laboral. Y luego, si vemos que se mantiene en el tiempo, vamos a retirar esa prestación, pero primero hay que dar esa oportunidad que, como hemos tenido todos. Bueno, ese es nuestro problema. Sí. Gabriela, es inexistente el estatuto del artista con discapacidad. No se ve, ni se le espera, ni se le oye a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid tampoco. ¿Cómo se vive esto? Porque Sandra lo ha apuntado ahora muy bien. Si te contratan, aunque sea de forma ocasional, tienes la posibilidad de perder la prestación a la que tienes derecho, porque la discapacidad no desaparece cuando te contratan, sigues teniéndola. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué reivindicaciones tenéis dentro de vuestro mundo? Sí, la esperamos, la verdad. O sea, en cada reunión que tenemos decimos cuándo nos toca, porque es verdad que estamos como al final del final, o sea, sí está contemplado, pero parece que no llega porque ya lleva. Entonces, nuestra reivindicación es un poco lo mismo, que además es un trabajo intermitente, el trabajo artístico, con lo cual además en ocasiones se gana bastante dinero, que luego tienes que estar, bueno, pues que a lo mejor te dura un año que estás sin trabajar. Entonces, nosotros queremos un poco la situación que tienen en Francia, que es que hay una ley de intermitencia artística y que no se pierda la pensión, que sea también muy parecida, porque las personas jubiladas sí que tienen como una... se pone como en pausa si ganas un determinado dinero y luego se vuelve a reactivar. El problema pues es lo mismo que comentáis, que hay muchas familias que tienen miedo a perder la pensión y reiniciar todo el papeleo, o sea, no solo es eso. Entonces hacemos malabares, la verdad, ahora mismo para la contratación. Entonces, pues, por ejemplo, hay personas que han hecho alguna película fuera de la fundación que hemos tenido que decir, no le pongáis como esta categoría que tiene que cobrar esto, ponerla a una menor, porque si no, pierde la pensión. O sea, a esos niveles hemos tenido que estar. Pero eso les llega a ellos, eso lo saben ellos, porque también ahí funciona la autoestima, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un trabajo como artista igual que otro compañero y me estáis poniendo una categoría que no es por el tema de no perder tal, ellos también como el ¿no? Ellos se sentirán ofendidos, ¿no? No es justo, sí. Sí. Aquí se habla de familias. Las familias yo creo que también, ¿no? Aquí forma parte es uno de del triángulo, ¿no? De profesionales, familias, entidades para el acceso al empleo. Tú a veces me has contado alguna historia sobre familias que no se ponen felices porque contraten a sus hijos, ¿no? Y que hay una sobreprotección. Sandra también me ha contado alguna vez que, bueno, las familias, pues, más que ser puentes, a veces, pues, que transmiten sus miedos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos esa mirada a las familias para que el empleo no sea algo que sea un horror, sino que sea felicidad? Yo ahora mismo firmo para que mi hijo Martín tenga un contrato dentro de unos años. Para mí yo creo que será el día más feliz de nuestra vida. Y si hay que quitarle de su zona de confort, como se dice, pues vamos, es que desde que nació estamos sacándole de su zona de confort. ¿Cuál es el diálogo de las familias? Las familias, dentro de los centros especiales de empleo, ¿las familias son un activo o realmente se dejan aparte y que sea la persona que ya es adulta, aunque sea joven, pero es adulta, sea independiente, también es una autonomía lo que se trabaja,
¿O realmente estáis mano a mano con las familias? Normalmente en los centros especiales de empleo tenemos personas que tienen capacidades laborales, más o menos, pero tienen capacidades laborales. Si no, sin capacidades laborales serían personas de centro ocupacional. Entonces tienen que tener capacidades laborales y han de ser personas que con mayor o menor productividad, pero tengan una cierta independencia para poder venir a trabajar de jardinero, de limpiador, fabricando piezas, siendo un conserje, haciendo trabajos administrativos, pero han de tener una cierta independencia, o sea, han de ser capaces de volar. O sea, si han de tener siempre a su papá y a su mamá al lado, entonces seguramente no tienen las capacidades laborales. Esto no quiere decir que después tengamos interlocución con las familias. Yo estoy pensando en un caso que tengo que llamar a la madre de una chica que trabaja conmigo y decir, oye, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Hace días que sé que está ingresada con temas de epilepsia, pero lo sé, pero bueno, pero estar al lado de la familia. Pero han de ser capaces de tener una cierta independencia. Nosotros, yo quisiera aprovechar que estamos hoy aquí para comentar que aparte de Grupo SIFU, también hace 10 años, bueno, a mí me gusta empezar cosas, o sea, es lo que me distrae, si no, no estaría a mi edad haciendo lo que hago. Entonces, y fui hace 26 años presidente fundador de CONACE, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, y durante 17 años fui su presidente. Después ya CONACE ya volaba sola y me salí, soy presidente de honor en este momento. Y hace 10 años fui presidente fundador y todavía soy presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Pues ahora hemos abierto en nuestra página web un apartado para que las familias se puedan asociar. ¿Por qué? Porque hemos detectado una cosa. Hay centros de educación especial, hay hay escuelas ordinarias que podemos tener a los hijos allí en la escuela ordinaria haciendo educación, pero hay unas problemáticas muy importantes que a veces no se abordan. Por ejemplo, en la escuela ordinaria, el bullying. El bullying o sea, hay estudios en donde dicen que más del 80-90% de alumnos en la escuela ordinaria está sufriendo bullying. Y esto es muy preocupante porque si no eres feliz en tu etapa escolar, ¿cuándo vas a ser feliz en la vida, ¿no? Entonces, un niño que llega a la escuela ordinaria no tiene los apoyos necesarios. En el patio no juega con los demás. Cuando hay un cumpleaños, cuando hay un aniversario, un santo, no le invitan a las fiestas. Cuando hay cosas no participa. Entonces, este es uno de los problemas que se tendría que trabajar más, el bullying. Pensemos que muchísimas veces el mayor porcentaje de suicidio se da entre los jóvenes por depresiones y por bullying. Entonces las familias no tienen una entidad, pertenecen a asociaciones, pertenecen a entidades, pero a nivel nacional, alguien que coja la bandera de las familias que tienen hijos en etapa escolar, sea escuela ordinaria o sea centro de educación especial, y que de alguna manera esté liderando las preocupaciones de estas familias, no está. Y entonces nos gustaría a nosotros dentro de CET poder tener, porque claro, si no tienes asociados, ¿a quién estás defendiendo? Pero nos gustaría poder decir, tenemos a tantas familias, representamos a tantas familias con estas problemáticas. Y esto, defenderlo delante de los partidos políticos y defenderlo también delante del gobierno, que muchas veces esta defensa es una defensa que se estrella contra una pared, en otros ámbitos. En otros ámbitos hemos defendido, por ejemplo, y córtame si me has de cortar, por ejemplo, hablábamos del 2% de empleo en la empresa ordinaria. En Francia es el 6%. Nosotros tenemos empresa en Francia, es el 6%. El 3% es directo. La empresa sí o sí ha de tener un 3% de trabajadores con discapacidad. Y si no,
no hace falta que vaya la inspección de trabajo. Tiene que ingresar un dinero al Estado por aquel incumplimiento que después revertirá en políticas de inserción laboral. Y después el otro 3% lo puede hacer a través, en Francia no se llaman centros especiales de empleo, se llaman entreprises adaptées, empresas adaptadas, a través de empresas adaptadas. Pero es el 6%. ¿Por qué? Porque en la población hay más de un 6% de personas con discapacidad y han de poder trabajar todas. Y su cumplimiento no depende de que una vez cada 5 años aterrice un inspector de trabajo y vea si se cumple o no se cumple. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en la LOMLOE. Nosotros en CEN no estamos de acuerdo en la LOMLOE porque le está quitando derecho a los padres de elegir la educación de sus hijos. Le dice que será un funcionario el que dirá dónde tiene que ir el hijo. El padre tiene que poder escoger dónde va su hijo a estudiar, ¿no? Muchísimas cosas, pero bueno, ves preguntando que... Sí. O sea, yo soy bastante... O sea, me gusta, soy un poco cañero. Paloma, imagino que a lo largo de tu vida y de tu trayectoria como directora de recursos humanos antiguamente, porque el departamento cambia de tanto de nombre, ahora es Cultura and People, y cuando os reunís los directores de recursos humanos en congresos, en reuniones y tal, ¿la discapacidad está sobre la mesa o se habla realmente de otras cosas? No, la discapacidad normalmente no está sobre la mesa. Yo he hecho algún desayuno especial con compañeros, pero vuelvo a lo mismo. El acceso a la información, cada vez hay más, gracias a Dios, pero no estábamos acostumbrados a todo esto. La normalización del tema, el saber que hay personas con discapacidad que están trabajando, todo favorece que se vayan abriendo pequeñas puertas. Pero yo, si soy sincera, en el sector en el que trabajo y en la Comunidad de Madrid, muy pocos hoteles trabajan con ese 2% de personas con discapacidad. Ya no me refiero solo a personas con discapacidad intelectual. Pero ya que ha mencionado la inspección de trabajo y la ley, pues también voy a aportar mi pequeño granito de arena. Yo creo que el tener un porcentaje reservado de puestos no tiene por qué estar mal. Es verdad que hay toda una tendencia a decir que se les está discriminando más aún porque estás haciendo que el colectivo sea especial. Sí, pero al menos estás fomentando abrir esas puertas y que comiencen a trabajar. Pero es que ni siquiera llegamos a ello. Primero por las medidas alternativas, que yo no las veo mal. Pero cuando tú tienes en marcha un proyecto en el que tú quieres incorporar personas para que trabajen en tu centro, y con lo complicado que es buscar los perfiles, adaptar los puestos, ver en qué puestos sus capacidades pueden ser útiles, explicar el proyecto, que te lo aprueben, hacer números. Luego llega la inspección de trabajo. La inspección de trabajo que yo pensaba, porque yo llevo 25 años trabajando en empresas y jamás había tenido una inspección por este tema. Tengo una inspección con muchísimos temas, pero justo con el tema de la discapacidad es el con el que se enroca. Yo, en el momento, esto es el año pasado, en 2025, y los resultados son respecto al año 2024. Yo tenía un porcentaje medio que eran solo de 9,35 personas con discapacidad y parece ser que, según las cuentas de la inspectora, el 2% tenía que tener 10 personas, ¿vale? Entonces yo le cuento con toda vamos a verla, le cuento el proyecto y hemos hecho esto y hemos hecho lo otro y hemos invitado a y ahora estamos pensando que, claro, como empleados y al igual que otros empleados, también hay una rotación, también hay un ensayo, prueba, error, ¿funciona o no funciona? Por mucho que tú quieras estirar, este proyecto tiene que ir a un ritmo determinado. Pues estaba obsesionada con esa multa.
Entonces ya no era que dijera, bueno, pues te doy un año a ver si lo consigues. No, el afán era recaudatorio. O sea que para mí no era que reservamos el 2% de los puestos de trabajo para animar a las empresas a que abran las puertas. No quiero decir con un 6 o con un 7% que tiene Italia. Tenemos un 2, que es mínimo, y ya hay dificultades para ello. Bueno, pues entienda que no es que no queramos, que es que tenemos un proceso. Venga a vernos, venga a ver los puestos que hemos creado, vea las dificultades que también tiene la empresa del otro lado. Pero no, gracias a Dios, Centro Canalejas Madrid, que es donde está incorporado el hotel, tiene otro lado que es la Galería Canalejas, y que en esos 19 empleados tenían una persona con discapacidad física que yo desconocía. Y gracias a Dios ya se quedó conforme porque superábamos el número 10. Pero lo que vengo a decir es que mucha ley, mucha inserción, mucho 2%, una inspección que parece que lo que tiene que hacer es seguimiento de ¿qué? De recaudar o de favorecer que de verdad haya una inserción laboral de estas personas. Solo quería hacer ese apunto. Y al final es todo burocracia, Albert. Me quedé muy enfadada. Si me permites, te doy la razón en que a veces el afán recaudatorio, no solamente de Inspección de Trabajo y de Hacienda y tal, es infinito, ¿no? Yo quiero romper una lanza en favor de Paloma, porque realmente centros de trabajo como un Four Seasons cada puesto de trabajo tiene unos requerimientos no importantes, importantísimos, pero importantísimos. O sea, tienen que ser personas prácticamente haciendo su labor perfectas, ¿no? Entonces, encontrar personas con discapacidad a veces que cubran esto, pues es muy complicado o casi imposible. Yo me acuerdo, y es una anécdota, pero es cierta, una compañía rusa de muchos años que estaba en Mallorca, sede en Mallorca, tenía que poner una persona con discapacidad en la plantilla y dice, bueno, pues voy a buscar ahora tengo una vacante que es de piloto, tiene que hablar ruso, tiene que hablar inglés y tiene que hablar español y tiene que tener el carnet de pilotar aviones. Claro, es que esto no existe, no en Mallorca, en todo el mundo no existe esta persona, ¿no? Entonces, claro, por esto las medidas alternativas tienen sentido, porque entonces, de alguna manera, puedes o bien dando una donación o bien comprando un producto o servicio. Entonces, el abanico de productos o servicios es más amplio. Pero ahí tengo también algo que anotar, porque yo decía, bueno, hemos tenido donaciones, hemos colaborado teníamos distintas cuestiones porque diversificamos. Por ejemplo, la canastilla para los bebés nacidos de nuestros empleados también nos la aportaba a la par. Y teníamos otra serie de hechos. Y teníamos una cantidad que era buena. ¡Ay, no! Pero es que yo no había ido por el trámite de las medidas alternativas. Si tú no haces la burocracia para ir por las medidas alternativas, te da igual todo lo adyacente. Te da igual. Sí. O sea, que no se trata solo la ley está tan puramente pensada con un objetivo, no sé cómo llamarlo, político, que no entiende la realidad del día a día. No, es un desastre. Nosotros, o sea, desde CONACE, hay una ley de enclaves laborales que para la inserción laboral de personas con discapacidad en la empresa ordinaria es buenísima. Es decir, hay un centro especial de empleo que hace un enclave, un proyecto de trabajo dentro de aquella empresa ordinaria, y al cabo de 1 año, de 2 años, de 3 años, la empresa ordinaria se ve obligada a ir traspasando a aquellas personas a la empresa ordinaria, ¿no? La ley es buenísima, pero el que la redactó aquel día no tenía un buen día. Entonces, aquella ley para aplicarla, para poderla aplicar, es que es casi imposible. Te va a venir un inspector de trabajo y seguro que te va a decir que aquel enclave laboral no está bien hecho. Hemos presentado 50.000 veces a todos los partidos políticos cómo tenían que cambiar la ley de enclaves laborales. Es decir, donde pone esto tendría que poner esto, donde pone esto tendría que poner esto, y entonces la ley sería buena porque la podríamos aplicar, la podríamos poner en práctica.
porque ahora ponerla en práctica es un suicidio. No han tenido interés. El interés lo tienen para cambiar otras cosas o para hacer otras cosas. Pero para esto no hay interés. Y esto te estoy hablando ya desde hace pues 15 años al menos. Gabriela, hemos hablado al principio, bueno, en la mesa anterior de la formación, qué importante es la de la formación de formadores, ¿no? En las artes escénicas, yo creo que ahí los perfiles son complicados de encontrar porque serán titulados en danza, en música, en pintura, pero luego a la hora de trabajar con personas con discapacidad intelectual, ahí ya se especializa el tema. ¿Cómo encontráis vosotros a formadores que respondan a ese perfil? Bueno, en nuestro caso damos formación a formadores y tenemos la suerte de que hay gente muy rara que además de bailarín es psicólogo, que además de artista del teatro es educadora social. Mira, Albert, ese piloto, ese perfil de piloto lo tienen aquí en Psicoballet. Sí. Así que tenemos esa suerte. Si no la tuviésemos, lo que intentamos es que sean equipos mixtos. Entonces, por ejemplo, que venga alguien del ámbito... Normalmente trabajan siempre 2 profesionales por grupo. Entonces, alguien del ámbito social o educativo con formación artística y alguien de las artes escénicas. El problema no es en Madrid, el problema es en un pueblo de Guadalajara o de Cuenca o que hace la gente que se quiere formar, ¿no? Entonces, es verdad que por ley, toda persona con discapacidades, la infancia puede acceder a una formación cultural, pero no es real porque la gente no está preparada. Ya somos muchas entidades, es verdad que nosotros fuimos la primera, pero hay muchas entidades como la nuestra que también dan formación. Y luego lo que intentamos a través de la fundación es, si vemos que hay, con buena voluntad y con toda la energía que podemos, si vemos que hay 3 grupos de, pues 3 personas en Jaén, intentando sacar un grupo adelante y tal, pues que justo componen un equipo de una psicóloga, una bailarina, tal, intentamos apoyarlos de la manera que podemos desde aquí para que salga el proyecto adelante. Entonces, la idea no es solamente en Madrid, Barcelona, Sevilla, sino que en un pueblo de cualquier sitio pueda alguien que quiera aprender a bailar o a ser músico, que pueda acceder. Los chavales, las chavalas que llegan a vosotros, ¿cómo llegan? ¿Desde entidades, familias particulares, escuelas, colegios? De todo un poco. Normalmente es la familia la que tiene interés, pero es cierto que en el caso de las artes escénicas la persona que viene a formarse tiene que tener motivación y ganas, porque no es lo mismo bailar porque te gusta que estar con disciplina. Pero sí. Silvia, a mí me gustaría ver el poder... Sandra. Sandra, no. El poder de transformación que puede tener Brutal en vuestro gremio. ¿Lo veis? Es cierto que lleváis poco tiempo, pero ha sido muy potente vuestros comienzos y a nivel de publicidad también. Los compañeros de vuestro gremio, otros restaurantes, otros bares, que no tengan en su radar la discapacidad, ¿no? Establecimientos estándar, cuando os ven, ¿pensáis que puede haber un efecto multiplicador y que se suban a ese carro? ¿Os ven, os admiran y, bueno, pues para ti? Y hasta luego. No. La verdad que con ese tema estamos bastante contentos porque hay mucha gente de restauración u Horeca que realmente nos está viendo que es posible. Es verdad que la hostelería es lo que es, hay momentos de estrés y hay momentos, pero como ha dicho antes Irene, que también me lo ha apuntado, no es tan importante el aspecto técnico de aprender el empleo, ¿no? O sea, aprender el trabajo, que todo lo que conlleva tener un trabajo, que es ese apoyo que hacen desde ahí, desde a la par de... Hay muchas cosas que se necesitan como... Pues soy responsable, tengo un trabajo, tengo un horario y todas esas cosas que es lo más difícil para nosotros. Y toda esta gente que está viendo, porque también apostamos por una gastronomía de calidad, no vienes a Brutal porque trabaja gente con discapacidad, vienes porque comes de puta madre hablando bien. Entonces, toda esa gente que está viendo, que ha venido mucha gente de restauración a comer y ha dicho, ostras, es que esto puede ser. Entonces, a día de hoy nosotros estamos haciendo esos convenios con gente, hasta estrellas Michelin nos han dicho de contar con alumnos de Brutal. Joder, pues puede haber ese cambio. Eso sí, todo adaptado, nada de 12 horas de trabajo ni nada de eso.
Si me permites, a mí después cuando acabemos me gustaría hablar con Gabriela, porque nosotros desde la Fundación SIFU tenemos unos programas artísticos y yo invitaría a que si nos seguís a través de un periódico que se llama Prensa Social o desde CED, pues cada año y algo estamos en Madrid. Hemos hecho ya varios espectáculos en el Teatro Real, en los teatros del Canal. Ha venido la presidenta del Congreso, ha venido Feijóo, han venido muchas personalidades, porque hacemos unos espectáculos con personas con discapacidad absolutamente increíbles. La gente llora, pero de lo maravillosos que son los espectáculos que hacemos. Y entonces lo que hacemos es becamos durante todo el año a personas con discapacidad en algún instrumento. Incluso tenemos estamos detrás de un instrumento que es el EIHAT, que personas que no se pueden mover tocan con la vista, es decir, miran una pantalla, en la pantalla salen una serie de notas musicales, o sea, se ven do, re, mi, fa, sol, y entonces aquella persona con la vista va mirando las notas y hay un instrumento o un piano que va tocando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos un punto de colaboración desde nuestra fundación y vuestra entidad, porque nos dedicamos a esto. Y también tenemos la presidencia de artistas diversos y el problema es y hemos estado detrás también de la ley esta de que un artista con discapacidad pueda cobrar sin perder la pensión. Pero claro, es que o sea, ya menos montar tiendas de campaña delante del ministerio, ya lo hemos hecho todo. Y... Solo comentar que el año pasado tuvimos un artista, un bailarín, becado por la Fundación SIFU. Ah, muy bien, Aquí, sí. muy bien, sí. Muy bien. Pues así estamos colaborando, ya nos conocéis, ¿vale? La sinergia está hecha ya. Bueno, pues para terminar, la verdad es que espero que estas intervenciones os hayan gustado y os hayan aportado. Y bueno, quisiera terminar con una pregunta a cada uno. Me la respondéis muy brevemente porque estamos en tiempo. Y es, ¿qué tendría que pasar mañana para que el talento de las personas con discapacidad deje de ser una excepción y se convierta en una norma en el empleo? Siempre a mí la primera, y es muy difícil esa pregunta, pero bueno, yo creo que seguir hablando de ella y seguir comunicando qué es lo que se hace, qué proyectos tenemos, que esto es posible, un poco lo que decía, animar a los chicos a que se vean como futuros trabajadores donde sea, donde les llame la atención. Eso que decía de cómo te ves, te vendes, y cómo te vendes, te compran, pues que no se nos olvide. Y yo creo que es comunicar, informar, con cierta paciencia, pero sí. ¿Gabriela? Yo creo que romper el primer miedo, en cuanto de ambos lados, tanto de la parte del ámbito de la discapacidad como en nuestro caso el de la cultura, ese primer paso del miedo, una vez que se supera, yo creo que ya todo rueda. Bueno, pues nosotros que también trabajamos sobre la filosofía de cuando está el espacio, el talento se da, pues simplemente que se promuevan los espacios para que estén adaptados, para que se puedan formar y estar ahí todo el rato. Y quien lo tiene que hacer desde más arriba, si puede ser. Yo diría que para que todas las personas con discapacidad en su etapa escolar, educativa y laboral se sientan apoyadas, es un tema de interés y de recursos. O sea, todas las políticas sociales se hacen con dinero. O sea, si quieres tener una buena ley de dependencia, necesitas dinero. Si todo lo que... educación, sanidad, no hay políticas sociales sin recursos. Entonces, tendría que haber más interés legislativo y más interés en recursos económicos para estas personas. Y si me permites, que estoy no uso la palabra 15 segundos, pues me encantaría pues que todos nos siguierais y fuerais socios particulares de CET. Es gratis, o sea, no sé. Y os inscribiréis como socios, y los que tenéis hijos con discapacidad os apuntarais a
al grupo de familias con hijos con discapacidad para que empecemos, esto es nuevo de ahora, empecemos pues, a hacer un grupo potente que pueda pues, impulsar economía, impulsar leyes que nos favorezcan. Pues muchas gracias, Albert, por esta reivindicación y por esta invitación a formar parte de ECED. La asociación ya forma parte de ECED. Muchas gracias, Albert, Sandra, Gabriela, Paloma. Terminamos aquí y vamos a hacer una pequeña pausa de 20 minutos para respirar, mover las piernas. Espero veros a todos y volvemos. Chao.